Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Gonger y hoy vamos a realizar un video repaso. Seguramente tú tendrás muchas interrogantes y preguntas obvias de qué o sobre qué tratará el video. Pues obviamente hoy vamos a hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. Si tú estás interesado de participar de este video repaso, pues has llegado al lugar más indicado. Bueno chicos, siguiendo con la segunda parte de los ciclos biogeoquímicos, lo que ahora vamos a hacer es realizar una clasificación de los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos se van a clasificar en tres grupos, ¿ya? El primer grupo de ciclos, chicos, se llaman ciclos gaseosos. Estos ciclos gaseosos, obviamente su nombre te está diciendo la naturaleza, ¿no? Se presentan en forma de gases. Pueden ser del tipo rápido, cuando el ciclo básicamente se encuentre disponible en todo el planeta Tierra, y cuando se dice se recicla, quiere decir que el cambio químico, ¿recuerdas que habíamos hablado en un principio de un cambio químico? ¿Recuerdan? Pues ese cambio químico, ¿no? De productos perdón, de reactantes a productos, en el caso de los ciclos gaseosos, se da de inmediato, ¿sí? Entonces, la gran cantidad de gases que se encuentran en todo el planeta Tierra generan justamente eso, de que su cambio químico sea de inmediato, gracias obviamente a su disponibilidad. Ahora, estos ciclos gaseosos también se les puede llamar ciclos globales. ¿Y por qué se les puede llamar ciclos globales? Pues porque se encuentran formando parte de la atmósfera en proporciones constantes en todo el planeta. Entonces, es obvio que los ciclos gaseosos se encuentran en todo el planeta, no solamente en una parte, sino en todo el planeta. Y a eso básicamente hace que, como yo les explicaba antes, ¿no? La proporción constante de los gases que son parte de la atmósfera, ¿no? Que son parte básicamente de la troposfera, ¿no? Habíamos dicho que los gases se encontraban ahí en la troposfera, específicamente como componentes del aire. Son constantes. La cantidad en proporción de nitrógeno atmosférico en Lima y en el Cusco es la misma. Obviamente su concentración, su concentración puede variar, pero la proporción sigue siendo la misma. Siempre vamos a tener tanto en Lima como en Cusco un 78%. Igual con el oxígeno, igual con el CO2. La proporción es constante en todo el planeta. Se encuentran por eso disponibles en todo el planeta. ¿Ya? Por eso se les llama ciclos globales. Y luego tenemos el otro nombre que se les puede llamar perfectos. Bueno, y esto tiene que ver, y es que básicamente cuando se realiza un cambio químico, recuerdan lo que les expliqué del cambio químico, en el caso de un ciclo biogeoquímico gaseoso, por ser perfecto, no hay pérdidas, ¿no? Entonces no sufren pérdidas. Y siempre algunas les he explicado que si entra un carbono, sale otro carbono, si entra un nitrógeno, sale otro nitrógeno. La proporción siempre es constante y no cambia. Va a mantenerse siempre de forma constante y no va a cambiar. ¿Ya? Entonces a eso se les refiere básicamente que no tienen pérdidas, ¿no? No tienen ningún tipo de pérdida. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, los ejemplos que básicamente serían ciclo del carbono, ciclo del oxígeno y ciclo del nitrógeno, que son los tres tipos de ciclos gaseosos. ¿Listo? Entonces a eso se refiere, ¿no es cierto?, la clasificación en el caso de ciclos gaseosos. Luego, muchachos, tendríamos a los ciclos sedimentarios. Bueno, estos ciclos sedimentarios tienen el nombre o tienen también la categoría de ser lentos, ¿no? Se les puede llamar así, ciclos sedimentarios o lentos. Y bueno, obviamente van a ser lentos porque el elemento químico no se encuentra disponible en todo el planeta, y va a ser básicamente que la reacción, ¿no?, al no encontrarse disponible en todo el planeta, pues básicamente esa reacción demore mucho tiempo. Va a haber casos en el que va a haber casos en el que el ciclo sedimentario lento tenga un cambio químico en millones de años.
¿no? Entonces, a eso viene su nombre de lentos, ¿ya? Ahora, el ciclo sedimentario también se le puede llamar local. ¿Y por qué se le puede llamar local? Porque los elementos que se encuentran, chicos, básicamente formando el ciclo local, o bueno, siendo del parte de los ciclos locales, no se encuentran en todas las partes del planeta Tierra. Solo se encuentran en ciertos lugares, ¿no? Entonces, imagínense ustedes planeta Tierra, y que solamente en algunos lugares de nuestro planeta se puedan producir ciclos locales. A eso básicamente se refiere, ¿no? No es que se produce en todo el planeta, sino en ciertos lugares de nuestro planeta. Se van a básicamente encontrar a los depósitos principales, en el caso de los ciclos sedimentarios. Y el otro nombre es que son vulnerables. ¿Y qué quiere decir que sean vulnerables? Que se pierden fácilmente en el ambiente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que en este caso sí hay pérdidas, chicos. El cambio químico que va a generar o que va a tener un ciclo sedimentario va a generar pérdidas. Justamente porque se está realizando en millones de años y que se encuentran en ciertos lugares del planeta, y eso genera que obviamente el ciclo cuando se realice tenga pérdidas. Entonces, si yo tengo en un ciclo sedimentario el ingreso de 2 fósforos, pues obviamente cuando termine el ciclo solo tendré un fósforo, ¿no? Y el otro se ha perdido. Y ese se le llama ciclo vulnerable. Y bueno, luego vendrían los ejemplos que serían del ciclo del fósforo y del azufre y algunos micronutrientes de la litosfera, por favor, no de un ser vivo, de la litosfera como potasio, calcio, magnesio y cobre, ¿no? Digo esto porque uno agarra y dice, no, pero potasio y calcio y magnesio no son micronutrientes, son macro. Estoy hablando de la litosfera. Y obviamente la litosfera no es un ser vivo, ¿no? No es un ser vivo. ¿Ya? Entonces, esos serían los ciclos sedimentarios. Ahora vamos a hablar. Ah, me falta el ciclo especial. ¿Y quién sería el ciclo especial? Pues sería el ciclo del agua. ¿Y por qué se le llama ciclo especial? Porque este ciclo, chicos, no tiene este, básicamente la propiedad de ser un elemento químico, sino dos, ¿no? Está el hidrógeno y el oxígeno, entonces por eso le llama especial. Y porque su depósito principal no es tampoco la atmósfera ni la litosfera, sino la hidrosfera, y que cuyo papel es conectar a la atmósfera y la litosfera, ¿no? Y que obviamente en el caso del ciclo del agua vamos a tener lo que nosotros conocemos como las famosas vías, ¿no? Vías ascendentes y vías descendentes, ¿no? Eso ya lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Muy bien, entonces eso es básicamente, ¿no? Lo que lo que podemos referir al ciclo especial, el ciclo del agua, ¿ya? El ciclo del agua. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar a describir el, el ciclo del carbono, ¿ya? Y vamos a darle detalle a cada una de las cosas que veamos del ciclo del carbono para poder aprender de forma más adecuada, ¿ya? Entonces acá ya estoy viendo una matriz del ciclo del carbono, ¿no? No hay casi nada, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a hablar del ciclo del carbono. Entonces, ¿cuánto era la proporción de carbono en el aire? Porque es un ciclo gaseoso, ¿no? ¿Cuánto era y en qué forma se encontraba? En forma de CO2, ¿no? ¿El CO2 era un componente primario o secundario? ¿Recuerda? ¿Qué era? Componente primario o secundario del aire. Era primario, ¿no? ¿Cuánto era el porcentaje? Su proporción, ¿cuánto era? Muy bien, era, ¿no es cierto?, un 0,03%. Y en esta proporción, este gas, este CO2, se considera un ¿qué? Un GEI. ¿Y qué era un GEI, chicos? ¿Qué significaba GEI? Pues significaba gas de efecto invernadero. Entonces, en esta cantidad y en esta proporción, el CO2 se está comportando como un gas de efecto invernadero natural. ¿Sí?
un gas de efecto invernadero natural, que es bueno para el funcionamiento de nuestro planeta, es adecuado para el funcionamiento de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo este CO2? Como GEI, regula el clima. Y ahí viene la importancia del ciclo del carbono. Está regulando el clima, ¿sí? Está produciendo el clima. Mantiene la temperatura de nuestro planeta en forma que constante, en forma constante. Eso es lo que hace el ciclo del carbono. Entonces, todos los ciclos que vamos a ver a continuación, chicos, tienen procesos, ¿no? Estos procesos, obviamente, van a ser, los vamos a detallar a continuación, ¿ya? Tienen básicamente procesos, ¿ya? Entonces, en el caso, vamos a ver el primer proceso, se llama fotosíntesis, ¿no? Y tú ya la fotosíntesis, ¿no? Vamos a ampliar un poquito, ¿no? ¿Qué significa la palabra foto? Pues significa luz, significa luz. ¿Y qué significa la palabra síntesis? Pues significa producción de materia orgánica. Uno ya sabe que la fotosíntesis es la producción de materia orgánica inducida por la luz. ¿Y cómo se llama esa materia orgánica? Glucosa, que está acá. La glucosita la que se produce en la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, este es muy importante entenderlo porque gracias a este proceso, ¿no? Que lo realizan obviamente los autótrofos, se está realizando algo muy importante. Ahorita lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? La fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿sí? Que se va a producir en los organismos autótrofos para producir energía, para transformar la energía luminosa en energía química. No te olvides lo que hemos hecho en el anterior tema, hablando justamente de los flujos de energía. Justo eso es lo que ahora vamos a hacer. Es justo lo que ahora vamos a explicar, ¿no? Entonces, para tener más detalle, recuerden que la fotosíntesis, chicos, se puede producir en océanos y se puede producir en bosques, ¿no? Estoy colocando solamente ejemplos, ¿no? Pero la cantidad o la mayor proporción de fotosíntesis, ¿dónde creen ustedes que se va a producir? ¿Dónde se produce el mayor porcentaje de fotosíntesis? ¿Dónde creen ustedes que se produce el mayor porcentaje de fotosíntesis? ¿En los océanos o en los bosques? ¿Mm? Obviamente la respuesta sería océanos, ¿no? ¿Y por qué en los océanos? Porque ahí se encuentra la mayor cantidad, chicos, de organismos autótrofos. La mayor cantidad o proporción de autótrofos se encuentran en los océanos. Por lo tanto, en los océanos va a haber mayor fotosíntesis. En cambio, en los bosques puede haber una diferencia muy importante con los océanos, porque acá en los bosques sí se puede producir mayor cantidad de materia vegetal que en el caso de los bosques, de los océanos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su pro y su contra. Por lo tanto, con esto podríamos ya rechazar una afirmación que siempre hemos utilizado, ¿no? Donde, ¿cuál sería en realidad entonces los pulmones del planeta Tierra? ¿Cuál sería considerado por nosotros el pulmón del planeta Tierra, chicos? ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿Dónde sería considerado el pulmón del planeta Tierra? ¿Los océanos o los bosques? ¿Qué creen ustedes? Ya se dieron cuenta, ¿no? Son los océanos. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de la fotosíntesis? Pues acá tenemos la formulita de la fotosíntesis, ¿no? Ustedes son unos tromes en esto, ¿no? 6CO2 más 12 aguas produces una molécula de glucosa más una molécula de agua en estado gaseoso más 6 oxígenos, ¿no? Yo me he aprendido el proceso de la fotosíntesis o la fórmula de fotosíntesis usando esto, ¿no? 6, 12, 1, 6, 6. Conociendo o tratando de aprenderme el número telefónico de la fotosíntesis, ¿no? 6, 12, 1, 6, 6. Y bueno, ya esto es obviamente repetitivo y me lo aprendí, ¿ya? Miren, acá justo estoy viendo, ¿no? Este CO2 que está acá es considerado un CO2 ¿de qué tipo? ¿Orgánico o inorgánico? ¿Qué creen, chicos? Inorgánico. Y este CO2, miren la flechita, ¿con quién está uniéndose? Con la glucosa. Esta glucosa se está convirtiendo en carbono orgánico o inorgánico. Orgánico. Por lo tanto, acá está ocurriendo algo que nosotros ya sabemos que se llama básicamente, ¿qué cosa? Un cambio químico. ¿Sí? Acá está ocurriendo lo que nosotros conoceríamos como cambio químico, en el que el carbono inorgánico se está convirtiendo en carbono orgánico. Y esto está sucediendo dentro del autótrofo, dentro del ser vivo. ¿Sí? Gracias a esa gama de enzimas que obviamente
van a generarse dentro del proceso llamado el ciclo de Calvin y Benson y Basham, o fase oscura, ¿no es cierto? En el que el CO2, obviamente por la enzima Rubisco, se va a convertir en glucosa. Y obviamente esta glucosa es la molécula energética que a nosotros nos interesa. Acá se está produciendo el cambio químico, chicos. Y justamente por esa razón es que el ciclo del carbono es considerado un ciclo perfecto. ¿Sí? Y no solamente un ciclo perfecto, sino un ciclo es el ciclo más perfecto del que conocemos. No estoy entendiendo, Juan, para que tú te recuerdes, mira, ¿qué significaba ciclo perfecto? Que no hay pérdidas. Que la cantidad es demasiada dentro del planeta que va a generar su reciclación de inmediata, ¿no? Entonces, miren, ¿cuántos carbonos estoy teniendo acá? 6 carbonos. Estos 6 carbonos van a ingresar, ¿no? ¿Y cuántos salen? 6 carbonos. No hay ningún tipo de pérdida. Por lo tanto, el ciclo del carbono se le considera el ciclo más perfecto. ¿Ya? Muy bien, entonces se produce la famosa glucosa, ¿no? Esta molécula energética muy famosa. Entonces, justamente para darle más detalle a esto de la fotosíntesis, miren chicos, acá tengo una cadena alimenticia, ¿no? Sí, no, esto es lo que hemos hecho en los flujos de energía, sí, me he copiado, ¿no? Me he copiado, pero no seas aguafiesta, pues lo que pasa es que obviamente estoy siguiendo la secuencia del avance, ¿no? Por eso estoy utilizando nuevamente esto, ¿no? ¿Recuerdas lo que ya les había explicado con esto? Hemos utilizado esto para hablar de los niveles tróficos, ¿no? ¿Te recuerdas? Ya, mira. Acá tenemos a la luz visible, chicos, ¿no? Acá tengo, miren, la luz visible. Es la energía lumínica, ¿no? ¿Qué ocurre con esa energía lumínica? Se transforma. ¿En qué se convierte? En energía química, ¿no? Elaborada, llamada azúcar. ¿Quién es esta azúcar? La glucosa. Por lo tanto, este individuo, esta planta, va a tener dentro de ella la glucosa, que está almacenando la energía de ¿quién? Del sol, ¿no? Entonces, acá también vuelvo a repetir, cambio químico, ¿no? La energía lumínica, bueno, no cambio químico, no cambio de materia, ¿verdad? Se convirtió en materia orgánica, pero bueno, se almacena acá, ¿no? En forma de energía química, en forma de glucosa. Ya tú recordarás que esta planta no lo tiene en forma de glucosa, sino lo vamos a encontrar en forma de almidón, en los frutos, en los lugares donde la planta vea por conveniente almacenar, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos hecho la vez pasada, chicos. Quien se come a la planta es el herbívoro. Por lo tanto, este herbívoro va a obtener esa glucosa de la planta y lo va a transformar. ¿Recuerdas? ¿Cuánto de la energía de la glucosa va a usar en su metabolismo? El 90%. ¿Y cuánto lo fija el paciente bien? El 10%. Y así sucesivamente, siguiendo el flujo de energía en la cadena alimenticia. Por lo tanto, este organismo, ¿no es cierto? Gracias a los organismos autótrofos se realiza la fotosíntesis y se está empezando el ciclo. Es muy importante esto entenderlo, chicos. Entonces, y si este carbono ya ha ingresado a un ser vivo, pues este carbono es un carbono que considerado un carbono orgánico, ¿no? Pero antes, ¿no? Estos dos individuos que son parte de la cadena alimenticia, tanto el herbívoro como el carnívoro, tanto el herbívoro como el carnívoro, pues los dos, chicos, son o pueden realizar un proceso llamado ¿qué? Respiración. ¿En qué consiste ese proceso de respiración, no? Pues el proceso de respiración consiste en un intercambio gaseoso. ¿Un intercambio gaseoso? Sí. ¿En qué consiste ese intercambio gaseoso? En que estos organismos dejan ingresar por sus vías respiratorias oxígeno molecular, que justamente es curioso, es producido por los autótrofos. Entonces nosotros respiramos, entra el oxígeno y producto, ¿no es cierto?, de nuestro intercambio gaseoso, que expulsamos al exterior, CO2, ¿no es cierto? CO2. Entonces ingresa oxígeno molecular y sale ¿qué? CO2. ¿Y por qué sucede esto? Por un proceso llamado respiración celular, que tiene que ver justo con la glucosa, que tiene que ver justo con el oxígeno y que tiene que ver también con el CO2. Entonces acá estamos viendo cómo la glucosa se convierte en piruvato, el piruvato ingresa al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs produce CO2, ¿ven? CO2, está produciendo CO2, ¿no? Y que el ciclo de Krebs también produce moléculas transportadoras de electrones como el NAD y el FAD, que se van a ir a traducir en energía, específicamente ¿dónde? A las crestas mitocondriales, y de esa manera se forma ATP.
Pero para evitar que se siga produciendo ATP a cada rato, ¿qué ingresa? El oxígeno. ¿Y para qué? Para ser el último aceptor de electrones. Entonces, este proceso a nivel de nuestras mitocondrias, puede ser a nivel de los tejidos celulares o a nivel de las células de los tejidos, es muy importante para generar ese intercambio, ¿no? Gaseoso, ingresa por mis vías respiratorias, oxígeno, y sale por mis vías respiratorias, CO2, gracias a un proceso llamado respiración celular. ¿Y quién está induciendo todo este proceso de respiración celular? ¿No? ¿Quién creen que ustedes están induciendo todo ese proceso de respiración celular? Pues obviamente ese proceso lo va a producir ¿quién? La glucosa, ¿no? Glucosa se convierte en piruvato, el piruvato ingresa dentro de la matriz mitocondrial, se convierte en acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A participa del proceso de ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto, chicos? Se produce básicamente CO2, ¿no? Si no te recuerdas todos los procesos del ciclo de Krebs, pues son muy facilitos de aprender y recordar, ¿no? Aunque ustedes pues son así medio turlecos, medio tontinos que no se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, muy fácil, acetilcoenzima A ingresa, ¿no es cierto?, al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se convierte en citrato, luego en isocitrato, el isocitrato en alfa-cetoglutarato, en succinil-CoA, en succinato, en fumalato, ¿no es cierto? Perdón, claro, fumalato y luego en malato y luego en oxalacetato, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y dónde se produce el CO2? En dos procesos, chicos. En el proceso en el que el isocitrato se convierte, ¿no es cierto?, a alfa-cetoglutarato y que el alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA, ahí se libera ese CO2 que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla. Y cuando obviamente el NAD y el FAD, ¿no es cierto?, el nicotín adenosín dinucleótido y el flavin adenosín dinucleótido lleguen a las crestas mitocondriales, va a producirse el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Para evitar ese proceso y que ya no se siga dando, pues obviamente el oxígeno ingresa a las crestas mitocondriales, captura los electrones, se junta con los hidrogeniones y forma agua, que se conoce como un tipo de ¿qué? De agua metabólica, ¿no? Una forma de agua metabólica. Y en eso consiste nuestro proceso de respiración. ¿Ya? Miren que la glucosa también participa en este proceso. Entonces, si nosotros ya hemos aprendido la respiración como segundo proceso del ciclo del carbono, ya estamos entendiendo que dentro de esta cadena alimenticia pues se ha producido un carbono ¿qué? Un carbono orgánico, ¿no? ¿Cuál es la primera molécula orgánica que se produjo en nuestro ciclo? La glucosa. Muy bien, se produjo glucosa. Pero tú sabes que con la glucosa podemos producir otro tipo de carbohidratos, ¿no? Pueden ser disacáridos, pueden ser colas oligosacáridas, pueden ser polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, la glucosa la vamos a almacenar en forma de glucógeno, ¿no? Por un proceso llamado glucogénesis, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender justamente cómo es la importancia de la glucosa. Ahora, el exceso de azúcares dentro de nosotros también puede producir otra molécula orgánica que es rica en carbonos. ¿Quién es? Los lípidos. No, pues es que tú me estás engañando. ¿Cómo que los lípidos? ¿Qué tiene que ver los lípidos? Pues, chicos, los lípidos son muy importantes porque recuerda que los lípidos son cadenas hidrocarbonadas. Hidrocarbonadas, ¿ya? Específicamente la parte alifática o bueno, claro, la parte alifática de los lípidos, ¿no? Específicamente, los ácidos grasos. Son ricos en carbón, ¿ya? Entonces, se ha producido un carbono que orgánico. Entonces, si a ti te preguntan cuáles son las moléculas orgánicas que se producen en el ciclo del carbono, tú dirás glucosa, carbohidratos, lípidos, ¿ya? Ahora, toda esta cadena alimenticia que ustedes están viendo a continuación, ¿qué produce? Miren lo que dice acá, restos. ¿Qué restos? Pues pueden producir cadáveres, pueden producir heces, ¿no? Por estar el simbolito acá, ¿no? De la calaverita, ¿no? Cadáveres, heces. ¿En qué se caracterizan estas heces o cadáveres? Pues que tienen carbono orgánico. Acá encontramos carbono orgánico, ¿no? Y justamente el descomponedor, ¿recuerdan ustedes qué hace un descomponedor? ¿Cuál es el nicho ecológico de un descomponedor? Ah, sí, ya me acordé. Transforma la la materia orgánica en materia inorgánica. En este caso, el descomponedor lo que va a hacer es transformar el carbono orgánico a carbono inorgánico, ¿no?
generando específicamente que CO2, ¿no? Que obviamente se va a liberar, listo, hacia la troposfera, ¿no? Ahora, este tercer proceso, chicos, se llama descomposición, que sería el tercer y último proceso del ciclo del carbono. Entonces, ¿cuántos procesos tiene el ciclo del carbono? 3: fotosíntesis, respiración y descomposición, ¿ya? Ahora, hay una variante en la descomposición, ¿ya? Este proceso acá se está viendo claro, ¿no? Cómo es el proceso de descomposición. ¿Y cuál es esa variante, Jonger? Que la descomposición, chicos, puede durar millones de años. Y cuando la descomposición dura millones de años, produces combustibles fósiles como gas, petróleo, ¿no? Y eso obviamente lo usa el hombre en un proceso llamado combustión, específicamente en toda esta gama de explotación del petróleo, ¿no? Acá está. En millones de años, en los procesos de descomposición ha producido petróleo. Encima del petróleo siempre hay gas. Y obviamente esos dos productos se utilizan, ¿no? Para procesos de combustión relacionados, obviamente, a procesos antrópicos. Ahora, la quema de combustibles fósiles, muchachos, justamente va a producir dos cositas. Va a producir CO2 y como este CO2 ya es producido por el hombre, ya no es un CO2 natural, sino es un CO2 antrópico. ¿Y qué hace este CO2 antrópico, chicos? Pues altera el ciclo. ¿Y cómo altera? Ya es un gas de incremento de efecto invernadero. Ya que obviamente ya es un gas un poco cuanto peligroso, ¿no? Y también produce monóxido de carbono, que puede ser estudiado este monóxido de carbono como básicamente un gas tóxico, ¿no? Que nos puede producir enfermedades, que ya cuando hagamos contaminación del aire lo vamos a detallar con mayor importancia y detalle, ¿ya?